Para la relación con Jesús podemos hacer una analogía. La relación con Jesús es como una silla de 3 patas. Y la fuerza, la resistencia de una silla de 3 patas es igual a la fuerza de la más débil de sus patas. Si yo tengo una silla de 3 patas y 2 patas son de oro, pero una pata es de barro, la resistencia y la fuerza y la calidad de esa silla es igual a la resistencia del barro. Si yo me siento, no importa que 2 patas sean de oro, la pata de barro se va a desintegrar, yo me voy a caer y la silla ya no va a servir más. De la misma forma, en la relación con Cristo tenemos 3 patas. La pata número 1, el estudio de la palabra. La pata número 2, la oración. La pata número 3, la meditación bíblica. Si una de ellas es inexistente, mi relación con Jesús no va a ser buena. Si las 3 son fuertes, mi relación con Jesús también lo es. Si con el tiempo descuido una de ellas, estoy descuidando la relación con Jesús. Lo que vamos a leer ahora, que me parece que resume estas 3 patas de una manera profunda, sintética, clara y al punto, es el libro El Ministerio Pastoral de Elena de White, del cual vamos a leer el capítulo 1, que se llama La devoción personal, de la sección número 1, que se llama El crecimiento y el trabajo. Capítulo 1, la devoción personal. Debemos tener un ministerio convertido. La eficiencia y el poder del ministro, que está verdaderamente convertido, haría temblar a los hipócritas de Sión y atemorizaría a los pecadores. El estandarte de la verdad y la santidad está desapareciendo en el polvo. Si quienes tocan las notas solemnes de amonestación para este tiempo reconocieran su responsabilidad para con Dios, verían la necesidad de orar fervientemente. Cuando las ciudades eran silenciadas en el sueño de medianoche, cuando cada hombre se había marchado a su propia casa, Cristo, nuestro ejemplo, se retiraba al monte de los olivos y allí, entre las sombras de los árboles, pasaba la noche entera en oración. Aquel que no tuvo ninguna mancha de pecado, fuente inagotable de toda bendición, cuya voz fue escuchada en la cuarta velada de la noche, con bendición celestial, por sus aterrorizados discípulos en el tormentoso mar, y cuyas palabras podían reclamar a los muertos de sus tumbas, fue el que suplicó con gran clamor y lágrimas. Oró no solo por sí mismo, sino por aquellos a quienes vino a salvar. Al llegar a ser el suplicante, buscando de las manos de sus padres nuevas fuerzas y regresando renovado y revigorizado como el sustituto del hombre, se identificó a sí mismo con la humanidad sufriente y le dio un ejemplo de la necesidad de orar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 528. A menos que los ministros se conviertan diariamente, nunca podrán revelar la verdad como es en Jesús. No me es posible describir la impresión hecha en mi mente cuando me doy cuenta que muchos, aún entre los hermanos que enseñan la palabra, no son convertidos diariamente. Cristo está listo a impartir sabiduría y gracia, pero los que tienen puestos importantes de responsabilidad no pueden guiar a otros por los caminos correctos a menos que sean convertidos diariamente. Si ellos confían en su propia supuesta sabiduría, conducirán mal a otros que miran hacia ellos creyendo que estos ministros entienden el sagrado ministerio que se les ha confiado.
Aquellos que aceptan cargos de responsabilidad necesitan estar alertas y mediante humilde oración ser santificados, refinados y purificados. A menos que sientan su verdadera condición y a menos que lleguen a ser como Cristo, nunca podrán revelar la verdad como es en Cristo. Carta 64 de 1906. Los ministros que no son convertidos diariamente hacen cosas imprudentes y sin sabiduría. Algunos ministros que están conectados con responsabilidades sagradas han perdido toda comprensión de lo que significa velar por las almas como quienes deberán dar cuenta de ellas. Hacen cosas imprudentes, sin sabiduría. No tienen discernimiento para ver lo que sus movimientos poco sabios están haciendo, porque no están convertidos diariamente. Es triste perder la confianza en hombres en quienes debemos tenerla. Las preciosas almas por quienes Cristo murió no deben ser dejadas para ser el blanco de las acechanzas y tentaciones de Satanás. Manuscript Releases, tomo 19, página 212. No predique hasta no saber lo que realmente Cristo significa para usted. ¿Tendrán cuidado, mis hermanos, de que ninguna gloria sea dada a los hombres? ¿Reconocerán que es Cristo quien realiza la obra en el corazón humano y no ellos mismos? ¿Rogarán mis hermanos ministros, solos en presencia de Dios, en oración secreta, que su presencia y poder los acompañe? No se atrevan a predicar un solo sermón más, a menos que sepan, por su propia experiencia, lo que Cristo es para ustedes. Con corazones santificados por la fe en la justicia de Cristo, pueden predicar a Jesús, pueden exaltar al resucitado Salvador ante sus oyentes. Con corazones subyugados y enternecidos por el amor de Jesús, pueden decir: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Testimonios para los ministros, página 154. Mientras más se asocie con el Maestro, mucho más se asemejará a Él. Mientras más se asocie el ministro de Cristo con su Maestro, a través de la contemplación de su vida y carácter, mientras más cercano, más se asemejará a Él y estará mejor calificado para enseñar sus verdades. Cada rasgo de la vida del gran ejemplo debe ser estudiado con cuidado y mantener una conversación íntima con Él a través de la oración de viva fe. Así, el carácter humano defectuoso será transformado a la imagen de su glorioso carácter. Así el Maestro de la verdad estará preparado para llevar las almas a Cristo. El espíritu de profecía, en inglés, tomo 3, página 244. El rendir nuestro yo a la voluntad de Dios no es algo fácil de alcanzar. La batalla en contra del yo es la batalla más grande que se ha librado. No es fácil rendir el yo, someter todo a la voluntad de Dios y revestirse de humildad, poseer ese amor puro, apacible y fácil de tratar, lleno de ternura y buenos frutos. Sin embargo, es nuestro privilegio y nuestro deber el ser perfectos vencedores aquí. El alma debe ser sometida a Dios antes de poder ser renovada en el conocimiento y la santidad verdadera. La vida santa y el carácter de Cristo son un ejemplo fiel. Su confianza en su Padre Celestial era ilimitada. Su obediencia y sumisión eran sin reserva y perfectas. Él vino no para ser servido, sino para servir a otros. Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. En todo se sometió a aquel que juzga justamente. De los labios del Salvador del mundo se escucharon estas palabras: de mí mismo no puedo hacer nada. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 106 y 107.
El Señor no puede trabajar con aquellos que son autosuficientes. ¿Esperan los pastores del rebaño que Dios trabaje en ellos? Por la luz que Dios me ha dado, yo sé que quizás se habría hecho 20 veces más de lo que se ha hecho si los obreros hubiesen buscado a Dios para obtener fuerza y apoyo en vez de depender tanto del hombre. Hay necesidad de hombres de fe en este tiempo, que no sean simplemente predicadores, sino ministros para el pueblo de Dios. Queremos hombres que caminen con Dios diariamente, que tengan una conexión viva con el cielo. El Señor no puede trabajar con los que son autosuficientes y que se exaltan a sí mismos. El yo debe ser escondido en Jesús. Si pudiéramos ver los profundos movimientos del Espíritu de Dios, tendríamos la verdad como es en Cristo. La eficacia de un discurso depende de la aplicación de la verdad al corazón por el Espíritu de Dios. Cuando Elías buscó a Dios en la montaña, sopló un fuego devorador, pero Dios no estaba en la llama. Se levantó una tempestad, estalló el trueno y centelleó el relámpago, pero Dios no estaba en medio de ellos. Entonces se oyó una pequeña y queda voz, y el profeta se cubrió la cabeza ante la presencia del Señor. Es la pequeña y queda voz del Espíritu de Dios la que tiene el poder de convencer y convertir las almas de los hombres. Las personas están mucho más adelantadas que muchos ministros. Los ministros deben buscar una preparación cabal antes de entrar a la obra de ayudar a otros, porque las personas están más adelantadas que muchos ministros. Ellos deben luchar incansablemente en oración hasta que el Señor los bendiga. Cuando el amor de Dios esté ardiendo en el altar de sus corazones, ellos no predicarán para exhibir su propia inteligencia, sino para presentar a Cristo, quien quita los pecados del mundo. De Review and Herald del 15 de agosto de 1882. Los ministros aprenden a vivir sin el Espíritu de Dios. La razón por la que vemos tan poca manifestación del Espíritu de Dios es porque los ministros aprenden a vivir sin Él. Les falta la gracia de Dios, les falta tolerancia y paciencia, les falta un espíritu de consagración y sacrificio. Y esta es la única razón por la que muchos están dudando las evidencias de la palabra de Dios. El problema no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino con ellos mismos. Les falta la gracia de Dios, les falta devoción, piedad, de forma personal y santidad. Esto los lleva a ser inestables y los arroja al campo de batalla de Satanás. Vi que no importa cuán arduamente hayan abogado por la verdad, cuán santos aparenten ser, cuando comienzan a expresar su incredulidad en cuanto a algunas de las Escrituras, aseverando que ellas son las causantes de su duda en cuanto a la inspiración de la Biblia, deberíamos tenerles miedo, ya que Dios está muy lejos de ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 383 y 384. Observen celosamente sus horas de oración, estudio de la Biblia y meditación. En el gran conflicto que vamos a tener que afrontar, el que quiera mantenerse fiel a Cristo deberá penetrar más hondo que las opiniones y doctrinas de los hombres. Mi mensaje a los predicadores jóvenes y ancianos es este: observen celosamente sus horas de oración, estudio de la Biblia y meditación. Pongan aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendrán fuerza espiritual y crecerán en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Acérquense a Él en oración ferviente y Él llenará sus corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Obreros Evangélicos, página 105.
En este audio vamos a terminar en esta parte donde es la introducción a la devoción personal. En los siguientes audios vamos a leer sobre el estudio de la Biblia, sobre la meditación y sobre la oración.